Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros dos servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Hola familia, qué bueno que estés aquí acompañándonos y que te hayas podido conectar a la iglesia Dios Admirable en casa. Esperamos que este tiempo que estaremos junto a ti pueda ser de bendición y edificación para tu vida y la de tu familia. Te pido que por favor no te retires. Estoy seguro que allí donde estés, en la comodidad de tu casa, de tu oficina o tal vez en tu carro, te gozarás y aprenderás cosas nuevas hoy. Desde acá, de la ciudad de Maracaibo en Venezuela, te saluda tu hermano y amigo José Antonio Sánchez. Hoy, el pastor José Antonio Pantoja nos estará hablando sobre el tema Una iglesia en misión, basado en el pasaje bíblico de Mateo 28, versos 19 y 20, que dicen: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Tal vez te preguntarás: ¿y cómo puedo hacer yo para cumplir con este mandamiento? ¿Cómo puedo ir y predicar? En unos minutos el pastor estará despejando todas tus dudas. Por favor, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Esto es importante para nosotros. Asimismo, aprovecho para invitarte a compartir esta transmisión en tus redes sociales, Facebook y YouTube, para que otros puedan ser bendecidos y alcanzados con el mensaje de la palabra de Dios. Antes de continuar, te invito a escuchar esta hermosa canción. Regresaremos en un breve instante. Por favor, no te retires. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Decimos: sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
pues yo sé a quién voy en su gozo. Yo fuerte soy, aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Apreciamos mucho que te hayas quedado y continúes conectado con nosotros, y a los que recién se conectan les damos la bienvenida. Una iglesia en misión, ese es el tema de hoy y de eso estamos hablando. Al inicio leímos los versículos que dicen: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Entender nuestro trabajo en el contexto de la Gran Comisión es parte del cumplimiento de la misma. El Señor Jesús nos ha dado la orden de ir y predicar por todo el mundo, demostrando así su autoridad universal. Debemos llevar las buenas nuevas a todas las naciones, bautizando a los que creen y enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Definitivamente, la finalidad de una iglesia en misión no es otra que ganar almas, hacer discípulos y formar un pueblo para Cristo. De esto precisamente nos estará hablando hoy, en unos breves instantes, el pastor José Pantoja. Pero antes, escuchemos esta hermosa canción. No te muevas para que no te pierdas la bendición de oír el mensaje de la palabra de Dios. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo mi nombre en la arena, he elevado mi barca junto a ti.
de otros mares, ansia eterna de alma que espera, amigo bueno que así me llama. Señor, has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Desde el principio, Dios tenía un plan que Él fue llevando a cabo según su administración. El plan de Dios era salvar a las personas de toda tribu, lengua y nación. Dios fue llevando este plan, algo que Él tenía establecido, pero Él proveyó medios e instrumentos para llevarlo a cabo. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que el Señor llama al pueblo de Israel un pueblo nómada, irrelevante entre las demás naciones. Y el Señor lo llama para hacerlo su especial tesoro y manifestar en esta nación sus bondades, su obra maravillosa en esta nación, con el fin de que esta nación atrayera a las demás naciones y el nombre de Dios fuese glorificado por medio de ella. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel fracasó en esta misión. El pueblo de Israel muchas veces, en vez de glorificar a Dios, terminó blasfemando y deshonrando el nombre de Dios en medio de las otras naciones. Y el propósito de Dios con ello no se pudo cumplir. Sin embargo, Dios siguió con su propósito. Él continuó su plan y su misión. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, Jesús preparó a un grupo de 12 y le mostró que la misión continuaba con ellos. Jesús le dedicó tiempo a este grupo y este grupo cada vez creció más. Y antes de Jesús ascender al cielo, nosotros sabemos que Jesús murió, resucitó, y antes de ascender, Él le dijo a este grupo las siguientes palabras. Dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La misión continúa, el proyecto de Dios continúa. La palabra de Jesús, o las palabras de Jesús, fueron antes de ascender, y Él quería que sus discípulos tuvieran claro qué iban a hacer ahora que Él, el Maestro, no estaría. Y eso era ir a las naciones y predicar el Evangelio, haciendo discípulos, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, ¿pero será que esto de la gran comisión fue dada por el Maestro y el Señor solo a sus 12 o a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto? ¿O será que esto tiene algo que ver con nosotros? Y si tiene algo que ver con nosotros, ¿cómo hacemos esto? ¿O cómo hacemos para hacer una iglesia en misión? Una iglesia que impacta a otros a través del Evangelio. Bueno, para hacer una iglesia en misión, debemos ser una iglesia que asume y entiende que este llamado tiene que ver con todos nosotros. Y no solo con nosotros como iglesia a nivel colectivo, porque aunque con esta serie pensamos en el colectivo, creemos que es importante que no te enfoques en el otro, sino en ti. Por eso llamamos a esta serie Soy Iglesia. Así que todos nosotros como creyentes individuales, de los cuales Jesús es su Señor, debemos ser parte de este llamado. No puedes quedarte quieto y ajeno a lo que es la gran comisión. Ahora, yendo al texto, Jesús, luego de haber confirmado a sus discípulos su autoridad, Él dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Como consecuencia a su autoridad, como consecuencia a su señorío, Él nos ha comisionado una tarea: vayan y hagan. Es importante decir que en el idioma original, el verbo ir funciona como un participio que está modificando el verbo principal, que es el verbo hacer. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que el gran mandato es que vayamos a ser discípulos. Pero para ser discípulos es imperativo, es obligatorio ir a las naciones
y ir a donde están todos aquellos faltos de la salvación. Y digo esto ya que como individuos y como iglesia debemos entender cuál debe ser nuestra labor. Y nuestra labor es ganar seguidores para Cristo. No meros espectadores, sino personas que por medio de la predicación de la palabra sus ojos sean abiertos y puedan seguir la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Ahora, algo que también debo decir con respecto al verbo hacer es que está en segunda persona del plural. Es decir, Jesús le estaba diciendo a todos los que estaban allí: hey, como seguidores míos y parte de mi reino, tienen una comisión todos ustedes, y es ir para que hagan discípulos. Y aunque estas palabras fueron en primer lugar para esos que lo estaban escuchando en aquel momento, estas palabras también se extienden ante nosotros, o se extienden a nosotros. Es un llamado que nos repercute a todos los creyentes, a todos aquellos que forman parte de la iglesia del Señor. Y aunque ciertamente existen personas que dedican su vida por completo para hacer misiones en distintas partes del mundo, tú que vives en una urbanización, en un campo, en una zona rural, está llamado a ser parte de la misión de Dios en ese lugar. Cuando uno ve la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia fundada fuera de Jerusalén fue la iglesia de Antioquía. Y no fueron los apóstoles quienes la fundaron, sino que eran aquellos que fueron dispersados por todas partes. Y donde llegaban, predicaban el evangelio del reino y el poder del Señor estaba con ellos y convertía a las personas. Y luego fue que enviaron a alguien, creo que fue Bernabé, a apoyar y confirmar lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Pero fueron los creyentes comunes y corrientes que tenían claro, o como dicen por allí, entre ceja y ceja, la gran comisión. Tenían claro para qué fueron llamados. Así que este llamado no es solo para algunos, para pastores, para líderes, sino que es para todo creyente. Todo creyente común y corriente tiene el llamado de Dios para predicar y ser parte de esta misión. Por eso necesitamos como iglesia abrir los ojos y entender que somos llamados a ir y a ser discípulos. Y aunque hoy en día tú no estás en una tribu, Dios te ha colocado en un trabajo, en una ciudad, en una comunidad, y te ha salvado para que seas parte de esta causa, la causa de la gran comisión. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 18 y el 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eres parte de este ministerio o esta comisión que Dios les ha entregado a sus hijos. Te pregunto, ¿qué estás haciendo? En esta semana tuve la oportunidad de leer un libro llamado En Misión de Dustin Willis, y él hablaba de una anécdota de su tatarabuela. Se llamaba Lucy, que junto a su pareja se había mudado a las afueras de la ciudad en Estados Unidos, Kentucky. Y cuando ella estuvo allí, se dio cuenta de que sus vecinos, ninguno de ellos iba a la iglesia. Y ella, sintiendo la carga de esa situación, los invitó. Pero cuando llegaban los domingos, ella se daba cuenta que sus vecinos no iban a la iglesia. Y eso ella la llenó de intriga, porque ella quería y estaba comprometida con este llamado. Y ella fue y les preguntó a ellos por qué razón ellos se rehusaban a ir. Sus vecinos le dijeron que era porque no tenían carro. La abuelita Lucy decidió que si sus vecinos no podían ir a la iglesia, ella traería a la iglesia a ellos. Y en 1939, bajo un árbol, en el jardín de la entrada de su casa, la abuelita Lucy inició una escuela dominical. Al principio consistía mayormente de niños, pero con el tiempo los adultos comenzaron a asistir también. Después de varios años, vinieron tantas personas que convirtieron esa escuela dominical en una iglesia. Ahora, decía el escritor que por casi 9 décadas, el ministerio que la abuelita Lucy inició ha estado proclamando fielmente el evangelio de Jesucristo. A veces necesitamos estar conectados con la misión de Dios y comprometidos con ella para determinar hacer un poco más como esta mujer lo hizo. Y permítame decirle esta palabra, pero necesitamos o requerimos despertar el hambre o la pasión, no solo por venir a la iglesia, sino que añadido a esto podamos llevar la iglesia a otro. Porque si estamos en el equipo de Dios y no tenemos pasión por predicar la palabra de Dios a los perdidos, deberíamos abrir nuevamente nuestra Biblia y pedirle a Dios que nos permita entender esto.
pero no solo con el intelecto, sino con todo nuestro ser, de manera que decidamos hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque este llamado, repito nuevamente, tiene que ver con nosotros. Ahora, yendo nuevamente a Mateo, en el versículo 19, Jesús nos muestra cómo hacer discípulos. Dice, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. El bautizo es esencial para que alguien muestre que realmente ha nacido de nuevo. Es una evidencia externa. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Esta es la forma de hacer un discípulo, a través de las enseñanzas de Cristo y las Escrituras, mostrándoles el Evangelio y las instrucciones de Dios para aquellos que nacen de nuevo. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usemos el mensaje de Dios, pero para usarlo correctamente es necesario que lo conozcamos. Es necesario conocer el Evangelio, nutrirnos del Evangelio para llevarlo de manera correcta allá afuera. Y sabes, a veces creo que esta es una de las razones por la cual muchos cristianos se limitan a predicar el mensaje de Dios con los perdidos. Ellos creen que no se sienten competentes para predicar tal mensaje porque ellos no conocen el Evangelio, desconocen el contenido del mensaje de salvación. Pero es necesario que como creyentes hijos de Dios conozcamos el mensaje y nos equipemos de las herramientas que Dios mismo nos ha provisto para alcanzar al no creyente. A veces uno puede escuchar a personas decir, pastor, te voy a reunir a toda mi familia para que le predique el Evangelio, porque ellos no conocen a Dios. Y a veces el pastor puede hacerlo, es verdad. El pastor puede ir y tener la disposición de predicar el mensaje. Pero déjame decirte algo, tú puedes hacerlo. Dios te ha capacitado y te ha provisto las herramientas para que tú lo hagas, así que súmate a la Gran Comisión. En el mismo libro de Dustin Willis, él decía algo bastante interesante con respecto a la Gran Comisión. Y él decía que siempre hay tres bandos en esto de la Gran Comisión. Y él decía, los que dicen, no soy profesionales. Estos son los que creen que predicar el Evangelio es para aquellos que dedican toda su vida a esto. Que predicar el Evangelio es para pastores, misioneros, no para todos los creyentes. No creen y entienden que la vida misionera la vive un creyente también en su día a día cotidiano. También hablaba que está el bando de los que dicen, estoy muy ocupado reflexionando. Y estos son aquellos que les encanta conocer de Dios, les encantan los libros de teología, estar en debates de doctrina, les encanta hablar de cosas espirituales con otros creyentes, pero su participación en el verdadero ministerio es mínima. Estos van a la iglesia, por supuesto, pero decir que están bajo una misión sería decir una mentira. No tienen relaciones intencionales y no ha tenido una conversación con uno creyente desde hace mucho tiempo. Aunque conocen profundamente la teología, no tienen tiempo para aplicarla a su vida. Son personas que critican a otros porque predican y no tienen un buen mensaje, pero ellos no salen a predicar el mensaje de salvación. Y él hablaba de un tercer bando, y es el bando de los que dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estos son aquellos que adoptan la idea de su iglesia, que se supone que deben estar activos y predicar el Evangelio. Esto se convierte en la personificación de la acción en la iglesia. No paran de predicar, hablan con todo el mundo, muestran amor a todo el mundo, pero son personas que a veces cuando tienen conversaciones con los demás tienden a ser incómodas, porque en realidad no saben qué decir. Solo saben que se supone que hay que hablar. Ninguna de sus palabras sale como resultado de haber meditado en el Evangelio y de haberlo aplicado a su vida. Simplemente, como dicen las personas, repite lo que otra persona ha dicho. Y como ha memorizado tanto por estar tan familiarizado con la iglesia, uno ve que estas personas hablan y hablan lo mismo que escuchan decir. Y yo me pregunto, ¿en cuál bando estás tú? ¿En cuál bando tú te encuentras? ¿Te encuentras en alguno de manera que no estás asumiendo tu responsabilidad de esta gran comisión? ¿Eres de lo que dice, eso es para los pastores, líderes o aquellos? ¿O eres aquellos que disfrutas tanto de la teología que no tienes tiempo para aplicarla e ir en pos de la gran comisión? Que criticas a los que predican mucho, porque muchas veces carecen de un buen mensaje, pero tú, según conociendo la verdad, no sales y predicas.
¿O eres de aquellos apasionados y pragmáticos que creen que con solo la pasión y la sinceridad basta, sin importar si estamos siendo fiel al mensaje de Dios? Déjame decirte que es necesario ir y hacer discípulos. Es necesario estar dispuesto a salir con una meta en la cabeza, a ser discípulo, conquistar al perdido, pero hay que hacerlo bien, conociendo la palabra de verdad, conociendo el Evangelio, para que en el momento que nos encontremos una objeción, estemos preparados. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahora, que por querer hacerlo bien, no hagamos de eso una excusa para darle tiempo a nuestra apatía y tener poco compromiso con la misión de Dios, sino que resalto nuevamente, ojalá en nosotros haya esa hambre y pasión por predicar el mensaje de Cristo. Diré algo que aunque mucho le haga bulla en el oído, podemos decir que, nosotros podamos llegar a decir como en la película El último hombre, protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Mel Gibson, en la que un joven adventista con ciertas creencias extrañas se quería sumar al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero sin tomar un arma. Quería ser un médico en batalla, pero sin armas. Y aunque se burlaban de él, parecía estar convencido de lo que él quería hacer. La vida de este joven hubiese pasado desapercibida si no fuese que durante el ataque masivo de los japoneses y los muchos heridos estadounidenses, él hizo una gran hazaña. Él se preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y ya cuando era lógico que él se fuese del campo de batalla porque estaban perdiendo, él empezó a salvar a cada compañero que veía herido. Y se le ingenió con una cuerda para salvar uno por uno. Y terminó rescatando a 75 compañeros. Pero mientras él iba buscando a sus compañeros, había algo que él decía: Dios, ayúdame a salvar uno más. Y aunque la salvación en el contexto de la Gran Comisión viene de Dios, ojalá en nosotros haya esa pasión, en la que podamos ver cómo el Señor añade día tras día personas a su iglesia. Y no nos quedemos allí, sino que digamos: Señor, ayúdame a salvar a uno más. Ayúdame a ir ahí por uno más. Ayúdame a sacar a uno más del mundo. Ayúdame a librar a uno más del infierno. Y repito nuevamente, sabiendo que esto proviene de Dios, pero que somos nosotros los instrumentos de Dios para llevar a cabo su salvación a los perdidos. Eres tú y soy yo a quienes Dios ha colocado en barrios, urbanizaciones, familias, trabajos, comunidades, para salvar al no creyente por medio de la predicación. Súmate y hazlo. Pero volviendo a Mateo, Jesús decía cómo hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles, pero también prometió su respaldo. Él dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo te pregunto, ¿a qué le podemos temer? Él va a estar con nosotros. A veces podemos decir: me cuesta hacerlo porque las personas son duras cuando predican el mensaje. Él está con nosotros. No tengo todas las capacidades. Él está con nosotros. Dejemos de colocar excusas y entendamos que como hijos de Dios no podemos vivir ajeno al proyecto de Dios con el pecador. Cuando nosotros vemos los resultados de la iglesia primitiva, ellos contaron con el respaldo de Dios. Hechos 2:47, la parte B dice: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cuando uno ve la iglesia de Antioquía, en Hechos 11:21, dice de la siguiente manera: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor está con nosotros. Cuando nosotros salgamos a predicar, seguramente va a haber resultado. Él nos ha dado el Espíritu de verdad y Él es quien nos guía y obra en el corazón del pecador para que haya salvación. Solo decide ir a las Escrituras, llenarte del Evangelio y compartir el mensaje de salvación con otros. En el Antiguo Testamento hay una historia en la cual podemos ver más claro el llamado de Dios a predicar a aquellos que están lejos de la salvación en los tiempos de Israel. Y es cuando el Señor llama a Jonás a predicar a Nínive, una ciudad idólatra y cruel, sobre todo para con el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios le dijo a Jonás, en Jonás 1:2, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia.
Dios le dijo: epa, Jonás, el juicio mío está preparado para esta nación. Anda y ve y predícales y muéstrale y adviérteles por medio del mensaje. Pero Jonás huyó al llamado de Dios y se fue en dirección contraria. Pero Dios en su soberanía no le permitió ir a su destino, y Jonás termina en la boca de un gran pez. Y allí, en medio de ese gran pez, él se arrepiente. Cuando vamos a Jonás 2:10, dice: el Señor le dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Ya Jonás había aprendido la lección, y Dios le dice nuevamente, Jonás 3:2, ahora anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados y fueron librados del juicio de Dios por medio de la predicación de Jonás. Al final de la historia, Jonás se molesta con Dios porque Dios puso en manifiesto su misericordia para con esta nación, una nación cruel, malvada. Y Dios le da otra lección a Jonás. Jonás estaba sentado debajo de una enramada que probablemente la hizo él mismo, o un refugio, lo traduce en otras traducciones, valga la redundancia, que él mismo había hecho. Y Dios hizo que una planta le diera sombra. Pero al día siguiente Dios mismo hizo que un gusano dañara la planta, y cuando salió el sol le pegaba directamente en la frente de Jonás, y era tanto el calor que Jonás se molestó y deseó morir. Pero en el capítulo 4, verso 9, Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Y el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Qué lección le acaba de dar Dios a Jonás? Y a veces nosotros somos como Jonás, queriendo ver a Dios actuando en nuestros intereses y en nuestros proyectos, pero ajenos del suyo. No valoramos el interés que hay en Dios en salvar a su pueblo, en salvar a aquel que está perdido. Y no estamos entendiendo lo importante que prediquemos el mensaje de salvación. Al igual que Nínive, el mundo está expuesto al juicio de Dios, está expuesto a la condenación eterna. Y Dios desea salvar y te ha colocado a ti y a mí para que vayamos y prediquemos el mensaje de salvación y seamos parte del cumplimiento de los designios de Dios aquí en la tierra. Así que súmate, prepárate si es necesario, pero sal y haz discípulos. Y concientízate que las personas sin Cristo no solo están expuestas a vivir mal en esta tierra, sino que si mueren sin Cristo serán condenados eternamente. Y a ti y a mí nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué estás haciendo con eso? Yo te propongo a que vayas y enseñes la palabra y logres alcanzar a personas para Cristo, y te propongo a que vivas ese evangelio que predicas. Y termino leyendo la parte final de una carta que fue escrita por un pastor africano, que dicen que le escribió un día antes de su muerte por la causa del Señor. Él decía de la siguiente manera, esta es la parte final de esa carta: no me rendiré, no me callaré, no me detendré ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado por la causa de Cristo. Soy discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga y predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problema de reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Ojalá tomemos en cuenta que cuando el Señor venga, seremos reconocidos y recompensados por guardar su palabra y enseñarla a otros. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres fuera de sus países, de las mejores condiciones, sin posibilidad de una libertad religiosa, pero predicando el evangelio del reino.
Y tal vez tú que escuchas no tengas ese llamado de ir y dejar todo y predicar en otras naciones, o no tengas la convicción que ellos tuvieron de ir y predicar ese mensaje afuera. Pero Dios te ha colocado en un lugar, en un espacio alrededor de personas donde es muy probable que haya personas que no crean en Cristo y estén carentes del Evangelio. Hoy te propongo, vive en misión en ese lugar. Bendiciones. El Señor te siga bendiciendo. Agradecemos enormemente que durante este tiempo nos hayas podido acompañar y compartir con nosotros tus impresiones sobre el tema. Definitivamente podemos decir que una iglesia en misión es aquella que trabaja para salvar las almas y rescatarlas para el pueblo de Cristo. Trabaja para ser discípulos y formar un pueblo para Él. Agradecemos a Dios por usar de manera especial al pastor José Pantoja, quien nos ratifica que todos tenemos un mandato de Dios que nos insta a salir y predicar a todas las personas. Así que no dejes de sumarte a esta misión hermosa. Si Dios por su gracia a través del mensaje de otra persona te permitió que tú le conozcas y has sido rescatado del pecado y tu alma salva, te ha sido entregado un testigo y debes continuar con la responsabilidad encomendada. Queremos agradecer a todos los que han escrito y dejado sus comentarios y a los que han compartido este espacio. Queremos extender la invitación para que la próxima semana, por este mismo espacio, nos estés acompañando. Con esto, queridos amigos, finalizamos esta transmisión de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo, deseando que Dios bendiga tu vida grandemente. Hasta la próxima.